Si uno revisa la exposición de motivos del proyecto, no encuentra ninguna justificación más que afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de proteger el honor. Pero el tema es que no hay ningún problema con el honor de los particulares. El único tema que existe es que la prensa ha venido denunciando consistentemente actos irregulares o ilegales cometidos por los congresistas, y yo creo que esta es una reacción frente a esta labor de la prensa, que es, por lo demás, la labor que la prensa debe cumplir en toda democracia. Lo que pretenden es protegerse los políticos, ¿no? En realidad pareciera que los congresistas lo que no quieren es que se les fiscalice. Casi siempre estos endurecimientos de las penas para llevar a la cárcel a los periodistas es para hacer como una venganza política, ¿no? Tenerlos bajo la amenaza de la pérdida de la libertad de los periodistas. Por eso nosotros vamos a hablar vía Zoom con Roberto Pereira. Él es asesor jurídico del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, que tiene mucha experiencia sobre temas de libertad de expresión y prensa. Bienvenido, doctor Pereira, a Exitosa. Muchas gracias, Karina. Buenos días. Un gusto, como siempre. Buenos días. ¿Usted cómo ha visto, cómo analiza el tema de esta norma que pide que se eleve las penas por delito de difamación? Está bien que el delito de difamación sea pues visto en los ámbitos civiles, ¿no? Como se viene viendo hasta este momento, pero quieren meter a la cárcel a los periodistas, ¿no? Y además no es lo único, sino que también hay otro tipo de proyectos de ley que quieren meterse en la programación de los diferentes medios de comunicación. ¿Cómo ve usted esta coyuntura? Bueno, efectivamente, como bien señalas, este es un proyecto que no puede verse de manera aislada, sino dentro de un patrón de comportamiento que ha venido mostrando el Congreso de la República ya desde algunos años. Por ejemplo, Andrés Calderón, en su libro Política versus Prensa, él documenta que entre julio del 2015 y julio del 2021 se han presentado 72 proyectos de ley de impacto negativo en la libertad de expresión en el Congreso de la República, ¿no? Lo que da cuenta entonces ya de un patrón sistemático de comportamiento de los congresistas de las distintas agrupaciones políticas representadas en el Congreso, orientada a debilitar permanentemente el marco jurídico de protección que tiene la libertad de expresión, no solamente en el Perú, a nivel internacional. Digamos, nosotros formamos parte de una comunidad de naciones que se ha adscrito al Pacto de San José de Costa Rica y que comparte la libertad de expresión como un derecho fundamental y todas las garantías que rodean a este derecho. Pues lo que ocurre en el Perú es que desde hace unos años en el Congreso permanentemente se está pretendiendo, insisto, desmontar todos estos mecanismos legales de protección. Y ahora lo que están haciendo es plantear el incremento del marco de pena del delito de difamación. Para que nos entiendan los radioyentes, el delito de difamación es el delito que está en directa y en constante tensión con la libertad de expresión, porque protege el honor de las personas ante la difusión de contenidos a través de medios de comunicación social. Por lo tanto, cualquier reportaje, cualquier informe periodístico inmediatamente puede ser tomado como una afectación al honor por el funcionario público, por el político que es cuestionado, y plantea entonces una acción judicial para tratar de penalizar o sancionar penalmente al periodista. Ahora mismo lo que está vigente es un marco de pena entre 1 y 3 años, con lo cual no hay ningún riesgo, digamos, de que un periodista pueda ir a la cárcel como consecuencia de algún exceso que pueda cometer en el ejercicio de libertad de expresión. Sin embargo, ya incrementando a 4 años, si bien es cierto, el juez todavía tiene la posibilidad de suspender la ejecución de la pena, pero también lo acerca ya al límite, digamos, donde el juez ya puede decidir no suspender la pena y efectivamente enviar a prisión efectiva a un periodista. En el fondo, de lo que se trata es de dar mensajes de amedrentamiento a la prensa, de decirle, mira, pórtate bien porque ahora en adelante yo incremento la pena y te puedes ir preso o puedes tener consecuencias penales negativas o desfavorables por ejercer el ejercicio del periodismo. Por lo demás, no hay ninguna razón para incrementar la pena. Si uno revisa la exposición de motivos del proyecto, no encuentra ninguna justificación más que afirmaciones genéricas acerca de la necesidad
de proteger el honor, pero el tema es que no hay ningún problema con el honor de los particulares. El único tema que existe es que la prensa ha venido denunciando consistentemente actos irregulares o ilegales cometidos por los congresistas, y yo creo que esta es una reacción frente a esta labor de la prensa, que es por lo demás la labor que la prensa debe cumplir en toda democracia. Lo que pretenden es protegerse los políticos, ¿no? Claro, y Alegando obviamente que existe una necesidad supuesta de proteger el honor de las personas, ¿no? además, hay que diferenciar, ¿no? La vida pública de un funcionario está expuesta al escrutinio de los periodistas. Eso lo dicen todas las organizaciones que defienden la libertad de expresión y de prensa. Es además deber de los periodistas hacer las fiscalizaciones debidas. Entonces no pueden estar poniendo escollos en el camino a una profesión que está precisamente para fiscalizar. Sin duda, sin duda. La libertad de expresión, Karina, para que también lo sepan los radioyentes, eh, es un derecho que protege el discurso crítico. Para eso existe la libertad de expresión. Eso es lo que fundamenta la libertad de expresión. Porque no se necesita un derecho y toda la protección legal que tiene la libertad de expresión para discursos neutros, para discursos que no causan ningún tipo de O cuestionamiento. La sobornos. libertad de expresión tiene sentido, efectivamente, y protege y está para eso, para el discurso disidente, para el discurso cuestionador, para el discurso crítico, para que la prensa pueda realizar un trabajo, como tú bien dices, de fiscalización del poder. Para eso existe la libertad de expresión y la protección que tiene. Entonces, el político que no entiende esto en un régimen democrático, ¿no? Es decir, que por el hecho de ser político y por el hecho de haber decidido voluntariamente participar de la cosa pública, del debate público, él tiene un deber de tolerancia frente a esto. Él debe admitir, el político, el personaje público, debe saber que en un régimen democrático él está expuesto a la crítica, a la fiscalización permanente. No todas gratas, eventualmente pueden ser críticas ingratas, disgustantes, ¿no? Que no caen bien, pero de eso se trata la política en un sistema democrático. El político que no entiende esto tiene que dedicarse a otra cosa y no a ser político, porque en democracia los políticos están expuestos a este nivel de crítica y de fiscalización. Por lo demás, la Corte Interamericana lo ha dicho esto en una consolidada jurisprudencia. Ha marcado que los personajes públicos como los políticos en un régimen democrático frente a la libertad de expresión tienen un deber jurídico de tolerancia, ¿no? Eso ha sido recogido también por el Tribunal Constitucional peruano, por la Corte Suprema. De manera tal que esas son las reglas de la democracia. Con eso deben actuar los políticos y deben internalizar que eso forma parte de su actividad político, el escrutinio del público a través de la prensa. Además, van a haber algunos que de repente nos están escuchando y deben decir o preguntarse, ¿acaso los periodistas tienen carta libre para difamar? Y no tenemos carta libre para difamar, ¿no, Roberto? Lo que pasa es que cuando No, hacemos no, un no. buen periodismo, se supone que vamos a buscar al denunciado, le damos derecho a réplica, nos mandan una carta con su contestación. ¿Tenemos esta carta libre para difamar? No, de ninguna manera. La legislación vigente, como decía antes, por eso es que decía que no existe ninguna justificación, protege de manera adecuada el honor de las personas frente a excesos que se puedan cometer en el ejercicio de la libertad de expresión. Y con exceso me refiero a insultos, ¿no? A insultos que no tienen ninguna justificación, o a la difusión de información falsa, sabiendo que esta información es falsa, ¿no? Ese tipo de conductas están sancionadas. El delito de difamación, que está previsto en el Código Penal, que tiene, como decía antes, una pena entre 3 a 1 año de privación de libertad, que no es efectiva. Está el derecho civil, también se puede pedir responsabilidad civil por haber provocado un daño al derecho al honor. Está el derecho de rectificación, que es un derecho constitucional que funciona frente a hechos falsos. Uno le puede pedir al medio o exigir, más que pedir al medio de comunicación o al periodista, que se rectifique. Están los mecanismos de autorregulación, como el Tribunal del Consejo de la Prensa Peruana, para los medios que están adscritos a este mecanismo de autorregulación. Por lo tanto, existe un conjunto de respuestas y de correcciones o de correctivos frente a eventuales excesos que se puedan cometer en el ejercicio de la libertad de expresión. Lo que no se puede hacer es plantear respuestas desproporcionadas ante eventuales excesos en el ejercicio de la libertad de expresión, porque eso, como bien ha señalado la Corte Interamericana, lo que termina generando es un efecto de autocensura.
¿no? En la prensa desincentiva y desalienta la crítica y el ejercicio robusto de la libertad de expresión, que es lo que se espera en una democracia. Por lo tanto, no hay impunidad. Aquí están los mecanismos previstos, están funcionando, ¿no? Y lo que pretenden hacer es simplemente transformar este statu quo de protección que existe, insisto, adecuado, transformar en un mecanismo absolutamente desproporcionado, poniendo en riesgo a los periodistas y a la libertad de expresión finalmente, ¿no? La autocensura, que es perversa en una democracia porque el periodista no informa por miedo, y también la persecución, ¿no? La persecución de un político hacia un periodista porque tiene poder, porque lo puede aplastar, porque lo empapela, porque el periodista quizá no puede contratarse al mejor abogado y el poderoso sí. Sí, sin duda, Karina. La experiencia, por lo demás, demuestra que en muchos casos, yo diría en la mayoría de casos, lo que el político o el poderoso pretende, exacerbando el uso del derecho penal contra los medios de comunicación o los periodistas, no es tanto condenarlos, sino mantenerlos procesados en una situación de zozobra, de riesgo, ¿no? Obligándolos a tener que distraer tiempo, recursos, a veces que son escasos y no se pueden afrontar adecuadamente este tipo de procesos, es decir, mantenerlo contra las cuerdas. Y ese solo hecho de tener a un periodista procesado durante 3, 4, 5 años, ¿no? Por este tipo de casos, es lo que genera el efecto disuasorio, el efecto de autocensura, que es lo que está ampliamente documentado en la doctrina y en la práctica. Para comentarte un ejemplo de una experiencia profesional, yo defendí hace poco a una persona que había publicado un libro, ¿no? Al poco tiempo me llegaron consultas de autores cuyos libros estaban en imprenta y las editoriales estaban ya poniendo, digamos, algunos peros para publicar esos libros, ¿no? Lo que demuestra que efectivamente el efecto que causa una denuncia mal abierta por el Poder Judicial o una denuncia abusiva que plantea algún poderoso genera, pues sin duda, un efecto disuasorio, un efecto de censura que termina impactando negativamente en la libertad de expresión, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y además no solamente la libertad de expresión, sino en todos los peruanos, porque los peruanos se enteran de lo que pasa en las altas esferas del poder con la plata de todos los peruanos mediante los periodistas y la libertad de expresión y la libertad de prensa. Roberto Pereira, él es abogado jurídico del IPIS, experto largamente en temas de libertad de prensa y libertad de expresión. Muchas gracias por estar aquí.